Estamos con el concejal Claudio Ersinger, Pro Tandil, Frente Cambiemos. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto que estés con nosotros. Vamos a hablar, muchos temas tenemos para hoy. Bueno, tema principal que está pasando en nuestra ciudad y en todas partes es el tema de la inseguridad. ¿Cómo ves este tema? Y también que, bueno, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires desplazó, ¿no?, a toda la cúpula del servicio penitenciario. Vamos a hablar por partes. Tema de seguridad. Bueno, lamentablemente estamos viviendo, creo lo que ya hemos comentado en otra oportunidad en estos mismos micrófonos, la consecuencia de mucho tiempo de haber desconocido la situación grave que veníamos atravesando y realmente sin una política de diseño para combatir el delito, sí. Hablando de sensación de inseguridad durante muchos años, y ahora, claro, estamos viviendo la parte más compleja, con delitos muy graves, donde en Tandil no estábamos habituados a asaltos, con gente, sí, con capucha, con exhibición y uso de armas de fuego, arma blanca. Sí. La verdad que estamos muy preocupados y escuchando el reclamo de la gente, como lo veníamos haciendo hace años, y ahora quieren, todos queremos una solución inmediata, cosa que no puede ser, lamentablemente, y lo ha dicho justamente la gobernadora Vidal hace muy poquitos días, a consecuencia de todos los hechos delictivos que está viviendo la provincia de Buenos Aires, y que lamentablemente la solución se va a dar a lo largo de los años, cuando se implementen medidas y cuando esas medidas empiecen a dar resultados. Ahora hay que tratar de utilizar los recursos que se tienen, mejorar, optimizar, capacitar a la nueva policía local para que puedan tener un accionar más efectivo, la sala de monitoreo y la instalación de cámaras de videovigilancia, todos los recursos económicos y recursos humanos que se utilizan en prevención fundamentalmente, y la policía de seguridad, que es la policía bonaerense, haciendo su mayor esfuerzo para frenar un poco, contrarrestar un poco el creciente delito que estamos viviendo en la ciudad de Tandil, sí, que, bueno, nos tiene muy preocupados porque, como te decía, y ustedes son testigos, los hechos son cada vez más violentos, más violentos. ¿Es gente de acá que se logró, mediante las investigaciones que se están llevando a cabo, gente de acá de Tandil, de la zona del Gran Buenos Aires? Bueno, la realidad es que no se han esclarecido muchos de los hechos, porque vos date cuenta que, primero y principal, hay hechos que no se denuncian. O sea que cuando nos enteramos por los medios de los robos que hay los fines de semana, durante los días de semana y demás, son de los hechos que se denuncian. Claro, hay una parte de robos que no se denuncian, y de los hechos que se inicia una causa y que se abre una investigación, la estadística dice que son pocos que llegan a buen puerto. Con esto lo que te quiero decir es que difícilmente se recuperen las cosas que se roban, siempre hablando de que no hay lesiones y que no hay heridos y que no hay, claro, y difícilmente den con los delincuentes, porque en algunos casos, como vos señalás, se trata de gente que viene a robar a la ciudad de Tandil, y vienen y se quedan un día, 2 días y se van, o bien casos de delincuentes que obviamente también tenemos en la ciudad de Tandil y que, la policía en general los tiene identificados, pero la investigación, todo el proceso para poder dar con el responsable de un delito de ese tipo, es bastante complejo, es bastante difícil, sí, para lo cual también hay que invertir tiempo y recursos humanos y dinero en capacitar a la propia policía, ¿no? Sí, lo que importa y se ve es el cambio de metodología, ¿no? Ya hay armas de fuego, ya hay tiroteos, sí, ya hay golpes, que antes no sucedía acá, ¿no? Sí, yo creo que el primer cambio importante fue, una cosa es un robo o un hurto en una vivienda que está deshabitada, y otra completamente distinta, que es lo que estamos viendo últimamente, que es la toma de rehén, exactamente, a la familia, con privación ilegítima de la libertad, con personas que a veces es una persona de la familia, a veces una persona que trabaja en el domicilio, y que desde afuera están sabiendo que esta gente está adentro, y así todo, sí, patean la puerta o agarran a la gente desprevenida. Lamentablemente, como te decía hace unos minutos,
a consecuencia de esa falta de acción de parte del Estado en prevención, de haber invertido y sobre todo de haber negado una realidad que veníamos viviendo hace 10 años por lo menos, con un delito cada vez creciente, con la intervención inclusive o la entrada en escena del tema del consumo de droga, bueno, en fin, todo esto que ha ido dándole un carácter mucho más complejo a la vida en una sociedad, y una sociedad como Tandil, que era una ciudad tranquila, una ciudad que no tenía en general mucho más que los robos menores o cuestiones, en algún caso cada tanto un hecho sonante, por ejemplo, no sé, un robo a un banco, pero eran cosas muy aisladas. Sí. Bueno, hoy en día lamentablemente la tapa de los diarios, todos los días, los programas televisivos como ustedes o la radio están anunciando cuáles fueron los hechos delictivos de la jornada anterior, y eso obviamente nos tiene a todos muy angustiados, muy preocupados, y bueno, trabajando en lo posible a encontrar soluciones, ¿no? Bien, una de las soluciones que empezó a buscar la gobernadora es con respecto que tiene que ver con el servicio penitenciario, ¿no? Sacar a todos los jefes, al jefe máximo, digamos, y después 134 de los jefes. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué barrer toda la cúpula? Bueno, o sea, por ahí lo que trasciende fundamentalmente es esto, ¿no? Que se descabezó la cúpula del servicio penitenciario bonaerense. En realidad, hace aproximadamente un mes se anunció un plan estratégico de 2016-2026 para el servicio penitenciario, que fundamentalmente a lo que apunta es a rejerarquizar el servicio penitenciario para que cumpla con el rol, con la función que tiene, porque hay que entender que el sistema penitenciario funciona en todo el mundo y cumple un rol. Y lamentablemente en Argentina es otro servicio que también brinda el Estado y que se ha ido degradando a lo largo de los años. Y así es como vemos y como escuchamos también permanentemente de los casos de fugas, de penales de máxima seguridad. Habló por el tema, esto salió también, tiene que ver con el caso de la fuga, del tema de la Federina. Bueno, justamente. Y evidentemente a partir de la investigación que se ha hecho interna del servicio, se han detectado muchas irregularidades que vinculan a funcionarios, altos funcionarios de la conducción del servicio penitenciario, y eso fue lo que motivó la medida política de desplazar a esta cantidad de efectivos. Bueno, la realidad es que lo importante, que es ese plan estratégico, prevé una inversión a lo largo de estos 10 años, de manera tal de recuperar las condiciones dignas para los detenidos, porque el castigo que prevé la justicia cuando falla un juez y manda a una persona a cumplir una condena dentro de un penal, el castigo, la condena, es justamente la reclusión, o sea, la privación de la libertad, pero no sumarle a esa privación de la libertad las condiciones en las que los presos están hoy en día, que son verdaderamente inhumanas. Lo primero que llama mucho la atención es la cantidad de presos por encima de la capacidad que tienen las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Hay aproximadamente unos 3.000 a 4.000 presos de más de la capacidad que tienen las cárceles. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que un penal donde las celdas son para 3 o 4 detenidos están teniendo el doble o por lo menos esa cantidad de presos. Y lo mismo que con la parte alimenticia, lo mismo que con la parte de las condiciones de trabajo que habitualmente tenían, siempre apuntando a la posibilidad de la reinserción del detenido. Bueno, lamentablemente hay que, como tantas otras áreas de educación, justicia, infraestructura hospitalaria, que la provincia de Buenos Aires tiene en muy malas condiciones, hay que invertir, eso va a llevar tiempo. El otro día el ministro de Justicia, el doctor Gustavo Ferrari, dijo que construir una cárcel más o menos con las características y las condiciones que se plantean para un momento como el actual, requiere una inversión de 2.000 millones de pesos y 3 años de construcción. O sea que haber negado también que parte de la solución, una pequeña parte de la solución, implica también invertir
en la construcción de este tipo de instituciones, como es una cárcel. Incluye también las alcaldías, ¿no? Las alcaldías son... Tema tan hablado. Creo que lo vamos a retomar el tema, Sí. porque se planteó mal, la discusión en Tandil se planteó mal. Las alcaldías son lugares donde se alojan temporariamente los detenidos para que un juez de garantía tenga la posibilidad de, sin tener que mandarlo a una unidad penitenciaria, poder disponer del detenido por un periodo muy breve, sí, muy corto, a los efectos de determinar, de llegar a una conclusión, si es para dictarle una prisión preventiva o liberarlo en forma definitiva. Por eso que no es una cárcel, de ninguna manera una alcaidía es una cárcel, de ninguna manera. Acá se planteó mal y se habló de que, bueno, en Tandil no queremos una cárcel. Yo tampoco quiero una cárcel en Tandil, por lo que significa, por las consecuencias por ahí negativas que puede traer para una localidad que ya tiene un perfil como... El tema pasaba por quien aseguraba que a largo plazo no se convertiría en una cárcel, ¿no? Yo creo que si se está hablando de una alcaidía para detenidos de la ciudad y con una capacidad acotada de 40 detenidos, yo creo que es difícilmente... Claro, se hablaba de una plaza de más de... También es un error eso, Renata, porque el 144 sí, es un promedio. Yo tengo el proyecto completo y lo puse a disposición de quien lo quisiera ver, y el proyecto habla en el capítulo, que es muy breve, donde señala y donde aparece Tandil junto a otras localidades, habla de 144 plazas en promedio, o sea que hay lugares que van a tener 200, que son ciudades más grandes, como puede ser Bahía Blanca. Depende de la cantidad de habitantes, lógicamente. Bien, antes de salir de este tema te quería preguntar, María Eugenia Vidal también dijo que va a haber una persona, un civil, que va a ser como de intermediario y que va a rendir las explicaciones no al gobierno. ¿Por qué esta nueva figura, este nuevo ente que va a regular, por decirse así, a la cúpula del servicio penitenciario? Bueno, evidentemente una persona en un poder ejecutivo como la figura del presidente de la nación o de un gobernador de provincia, tiene que tener en lugares de alta sensibilidad personas de su confianza, y tanto en asuntos internos de la policía bonaerense como para el caso del servicio penitenciario. La gobernadora lo que ha planteado es poner a alguien que le responda de manera leal e indudable, y que con la que tenga la más absoluta confianza, porque lamentablemente cuando vemos del caso que señalabas vos recién, ¿no?, de los evadidos de un penal, evidentemente hay gente involucrada, no solamente que trabaja en el mismo lugar, sino gente de afuera, seguramente los que le dan después el respaldo político necesario a los funcionarios que están involucrados. Y bueno, por ese motivo fundamentalmente la gobernadora dice, bueno, en este cargo, en este lugar, quiero tener a alguien de mi mayor confianza, y por eso está pensando en alguien que no sea un uniformado, sino algún cuadro político al que va a designar ahí, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema. Ayer tuvimos bastantes visitas acá en nuestra ciudad, como por ejemplo Juan Curuchet, presidente del Banco Provincia. Mantuviste un diálogo con él, se reunió también con el intendente. ¿Qué cambios dio a conocer? Bueno, sí, ayer, como vos señalabas, un día de muchas visitas, sobre todo de funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Se dio que en Tandil hubo más de una actividad relevante y estuvieron invitados y participan gustosamente. Cada vez que son invitados a Tandil vienen con todo gusto. Se encuentran sobre todo con la gente, ¿no? El reconocimiento de la gente que encuentran acá en Tandil. Y en el caso de Juan Curuchet, como vos decís, el presidente del Banco Provincia vino fundamentalmente por la actividad que en Tandil se hizo el Consejo Consultivo del Banco, en el Club de la Quinta del Banco Provincia, donde se reúnen representantes de distintas entidades e instituciones que están vinculadas al banco, y plantean básicamente la situación, cuál es la situación del banco, y de los clientes del banco, de los distintos sectores de la economía,
en este caso agropecuario, industrial, comercial, y cómo está la cosa como para ver dónde se puede corregir, dónde se puede intervenir. Bueno, uno de los planteos fundamentales fue el tema de los intereses en los préstamos, lo cual el primer semestre muy bajo la cantidad de pedidos, ¿no?, de préstamos por los intereses, y habló distinto, ¿no?, con respecto al segundo semestre, que van bajando para determinados sectores, ¿no?, sí, para sí, pymes, para individuos, digamos, tal cual, individuales tal cual. también. Sí. ¿Cómo augura en este futuro? Bueno, en principio el tema de los intereses es un tema, como vos señalás, que muy alto, genera preocupación, porque date cuenta que buena parte de la economía se maneja, por ejemplo, con tarjetas de crédito. Sí. Y los intereses de las tarjetas, sobre todo la gente que tiene que financiar parte de la compra, suelen ser históricamente muy altos. Mientras que no bajen los intereses, que eso se regula desde el Ministerio de Economía, que articula con el Banco Central, lamentablemente de ahí toda la cadena para abajo tiene una consecuencia, porque así como los intereses son muy tentadores para quien va a colocar dinero, son muy fuertes para quien tiene que ir a pedir dinero, y eso es la consecuencia que vos señalás, que tuvo que todo el primer semestre la oferta de créditos haya sido tan baja, porque los intereses eran muy altos. Sí. La verdad que de a poquito el presidente del Banco Central, junto, como te decía, con el ministro de Economía, han ido bajando gradualmente los intereses, de manera tal de que no sea tan tentadora la colocación de dinero, que la masa de dinero que está en poder de los argentinos se vuelque a la producción o a la inversión, y ese es un proceso que, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno, es lento, porque lo primero que tiene que suceder es que la gente tenga confianza en las medidas que el gobierno está tomando. Claro, porque los intereses son a muy largo plazo. Exacto. Y con tasa variable, entonces fundamental la confianza para poder... Exactamente. Que es lo que lleva más tiempo, y pasa tanto tema inflación también, ¿no? Por supuesto, que está relacionado con esto. La inflación ha ido bajando, y el crédito para la gente, el crédito para el país, inclusive hablando de los organismos que le prestan o le pueden prestar plata a la Argentina, se basan básicamente en la confianza. En la medida en que no haya situaciones imprevistas y que la economía se empiece a tranquilizar y empiece a flotar, llamémosle de alguna manera tranquila, entonces la gente va a ir tomando riesgos, va a ir tratando de encontrar la línea crediticia que se le adapte a su economía familiar, y por otro lado las tasas evidentemente van a tener con esa tendencia que ya empezaron a tomar, y van a seguir bajando, esperemos que rápidamente. Bueno, la reina cuando vino acá habló la importancia, ¿no?, de los créditos, que en países de todo el mundo cualquiera obtiene un crédito, y toda la ciudadanía se mantiene a créditos constantes. La confianza, ¿no?, de cada país, que cuesta lograr en este momento en el nuestro. Exacto. Para poder reactivar la economía. También habló de que va a permanecer el ahora 12. El tema de las cuotas. Bueno, el tema ese también ha sido un plan, y es un plan que ayuda mucho también a la gente, el hecho de poder financiarse con un sistema de cuotas iguales y a lo largo de un año. Entonces, cuando el sueldo o el ingreso familiar no es elástico, sino que está estancado desde hace bastante tiempo, hasta que se logra reactivar verdaderamente la economía y esa mejora llegue al bolsillo de la gente. Mientras tanto, poder financiarse mediante un crédito de esas características es una alternativa, sobre todo porque no es solamente para comprar bienes de uso o bienes caros, no se trata solamente de comprar un electrodoméstico, ¿no? Claro, con el ahora 12 uno puede comprar indumentaria, puede comprar ropa, puede comprar accesorios, puede comprar muchas cosas que las puede financiar, y de esa manera cuando si uno tiene que acceder a 3 cuotas solamente, por ahí puede comprar un solo elemento, al poder financiarse a lo largo del año puede incorporar en la misma compra o en el mismo mes o a lo largo de 2 o 3 meses varias cosas, porque tiene 12 por delante, ¿no? Bien, eso se mantiene, lo cual incrementa, ¿no?, la producción de todos lados, sirve para la economía. Bueno, también vino el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, vino para el inicio de la rueda de negocios. Sí, exactamente. En la Cámara Empresaria se hizo una actividad sumamente interesante, se invitó a alrededor de 140 empresas de Tandil y de la zona,
que tuvieron la oportunidad de interactuar con clientes y bueno, y entre sí mismas y generar justamente posibilidades de negocio. Estuvimos compartiendo ese lugar, la verdad que fue muy interesante, y lo invitaron, como vos señalás, al ministro de la Producción, que vino a la apertura junto con autoridades municipales. Sí. Y después fueron invitados a recorrer algunas empresas de Tandil, que también lo hicieron en el horario de la mañana. Recorrieron algunas empresas, estuvieron visitando y charlando con los empresarios. Así que también fue, como vos señalás, otra de las actividades que tuvimos en Tandil. Un día a full de completo. Y si me dejás volver un minutito al presidente del Banco Provincia, alrededor de las 2 de la tarde, en el Salón Blanco de la Municipalidad, estuvo junto también al intendente y a otras autoridades municipales entregando escrituras. Entregando escrituras, ayer particularmente del barrio Arcoiris, muchas familias que estaban esperando tener los papeles respaldatorios, la documentación del título de su vivienda. Sí, ¿no? Muchas familias felices ayer porque tener la escritura es todo un logro, después de mucho tiempo. Muchos años. Después de muchos años. Me quedo con una frase que dijo el ministro de Producción, que lo dijo a la prensa, dice: el gobierno ha decidido sacrificar la imagen a cambio de mostrar la realidad. Bueno, es real eso también, es cierto. Obviamente que el gobierno anterior era un gobierno que buscaba dar buenas noticias todos los días, sin preocuparse demasiado en cuál era la realidad. A todos los políticos nos gusta dar buenas noticias, porque obviamente la gente quiere escuchar buenas noticias, pero hoy empezamos hablando de la inseguridad y yo te dije, la inseguridad, que es lo que dice Vidal, yo no vine acá para mentirle a la gente. La inseguridad no se va a terminar ni mañana, ni a fin de año, ni el año que viene, porque es algo en lo que hay que invertir y hay que trabajar duramente. Y esto que vos me decís, que es lo que ha dicho ayer el ministro de la Torre, es tal cual, o sea, se sacrifica la imagen, ¿por qué? Porque hay que dar malas noticias, sobre todo cuando hay que recomponer. Para saber dónde se está, primero. Una situación como la que tuvimos, que era una situación muy compleja, o sea, decir realmente, ¿a quién no le gusta tener el gas regalado, la electricidad regalada, bueno, en fin, el combustible regalado, el transporte público? Pero en algún momento se deteriora todo ese sistema por el cual se produce y se distribuyen los servicios públicos. ¿Por qué? Porque si no tienen como contraparte una tarifa suficiente, lamentablemente se abandona la inversión y se abandona el mejoramiento del servicio. Bueno, en algún momento tenía que venir alguien, y este gobierno lo está haciendo, a decir cuál es la verdad de la cosa y a tener que, lamentablemente sacrificar imagen. ¿Por qué? Porque son malas noticias, como te decía, donde la gente obviamente no reacciona de buena manera, y pero el buen momento va a volver. ¿Cuándo va a volver? Y cuando podamos equilibrar las cuentas. Sí. Porque veníamos de una Argentina donde evidentemente estábamos viviendo una realidad que no era tal. Y ahora cuando corremos la cortina vemos cuál es la realidad y vemos que, por alguna razón las rutas en la provincia de Buenos Aires están como están, los puertos, las escuelas, las comisarías, los hospitales. Está de esa forma porque se invertían solamente 3 pesos de cada 100 en infraestructura. Sí. El resto del dinero no sabemos dónde iba. Antes de despedirnos, las 2 últimas preguntas. El tema, habló también de, por supuesto, en la producción que se ve en la producción de automóviles. La cantidad de autos nuevos que se están vendiendo, volvieron los planes. Y también en la mano de obra a través de las obras públicas, ¿no? 2 fuertes crecimientos en cuanto al trabajo. Bueno, sí, el tema de la venta de automóviles este año estuvo también muy tranquila, porque además Argentina tiene un acuerdo hace muchísimos años con Brasil, por la cual exporta la mayor parte de los automóviles que se producen en la Argentina a este país, y a su vez trae automóviles de Brasil y de México. Y esto está directamente asociado a la venta de automóviles 0 kilómetros. Lo que vemos en Tandil es una realidad que por ahí no es la misma que la del resto del país, porque en Tandil vemos que hay un parque automotor muy importante, donde hay más de 60.000 vehículos, y a su vez la antigüedad de los vehículos es realmente llamativa. O sea, de hecho este año cambió nuevamente el formato de la chapa patente,
Y hoy en día vemos en la calle muchísimas unidades con la patente nueva. Claro. Cosa que cuando nos mudamos o vamos a pasear a Mar del Plata o a otra localidad, vemos, pero mucho menos. Bueno, la realidad es que la venta de automóviles este año estuvo bastante tranquila y tuvieron que apelar las terminales a esto que vos señalás de volver a los planes o a tener estrategias de venta como habían tenido en otro momento, donde se bonifican, no sé, cuotas o el primer service o el seguro, o hay obsequios, bueno, en fin, una serie de estrategias de venta para lograr tener niveles similares a los que hubo hasta hace 2 años atrás. Están lamentablemente tomando decisiones respecto de los empleados, las terminales en la Argentina, donde por ahí, si no tienen una demanda sostenida o si no tienen una proyección de que en los próximos 2 meses van a volver a tener una demanda importante, bueno, son situaciones que yo creo que se van a empezar a revertir y va a empezar a haber nuevamente movimiento antes de lo esperado, porque la cosa, evidentemente, hablábamos de la confianza hace unos minutos, no salió tal cual como se pensaba, se hablaba del segundo semestre, y eso se demoró un poco más. Pero la realidad es que hay una gran expectativa, mucho optimismo desde ese punto de vista, que si las cosas se siguen haciendo como se vienen haciendo hasta ahora, con seriedad, con responsabilidad, habiendo cerrado generalmente, como se dice habitualmente, los grifos, como para que el dinero de los contribuyentes llegue a donde tiene que llegar, a lugares como el PAMI, a lugares como ANSES, a lugares como IOMA, sobre todo lo vinculado a los adultos mayores, sobre todo lo vinculado al sistema de salud pública. De a poquito vayamos viendo luces verdes y que a partir de ahí la reactivación esté cada vez más cerca. Así que vos me decías el tema de los autos, por ese lado yo creo que lo vamos a tener más pronto que tarde, ¿no? Bien, y para despedirnos también se reunió con el secretario general de la UOM, con Carlos Romano, por el tema de Simpal, ¿no? Se reunió, Carlos Romano fue a hablar con él y se comprometió a que primero hablar con Simpal Brasil para que no puentee, ¿no? Y venda, que era lo que estaba pasando, toda la producción desde Brasil. Claro. Y el tema de cómo va a seguir, ¿no? Los empleados, porque todavía se dieron por despedidos, pero siguen tomando la fábrica. Claro. Bueno, la realidad es que sí, aprovechando que estaba el ministro de la Producción en Tandil, la gente de la delegación o de la seccional de UOM de acá se acercó a hablar con el ministro, a comprometerlo justamente como para ver si alguien de toda la cadena, claro, de funcionarios que se han visitado y se han comprometido, tiene la llave, tiene la posibilidad de encontrar una salida. Evidentemente la salida no es fácil porque no depende solamente de decisiones internas, o sea, no es una cuestión de que se los exima de un impuesto o de no se trata solamente de eso. Esta es una empresa, como vos señalás, de capitales extranjeros y que tienen problemas no solamente en Argentina, pero además con la filial argentina tienen problemas no de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Básicamente problemas impositivos y de falta de competitividad. Entonces ese contexto general que lo tienen todas las empresas, porque las empresas del mismo rubro que Simpal están en una situación en cuanto a la parte laboral competitiva de la misma, con el mismo problema. Claro. Y por eso que ojalá que el encuentro con el ministro tenga un buen resultado y se le pueda dar certidumbre a los empleados y a sus familias que hace tanto tiempo están en esta situación, pero confiamos en que la gestión de ahora del nuevo ministro Joaquín de la Torre, que hace pocos meses que está en la función, pueda traer alguna solución. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hablamos muchísimo de todos los temas y nos quedaron afuera muchos, como siempre, pero la próxima. Cuando vuelva la semana que viene de Buenos Aires, que vamos a ir justamente el lunes a firmar el segundo convenio con la Subsecretaría de Hábitat. 148 millones, 148 millones de pesos para invertir de manera integral en mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Esta vez le va a tocar a Barrio Parque La Movediza, le va a tocar al barrio El Tropezón y algo al barrio San Juan, pero gente que hace muchísimo tiempo está esperando cloacas, gas, agua corriente, veredas, cordón cuneta, alumbrado público. Va a estar el ministro de Producción, ¿no? Esto se va a hacer en Buenos Aires. Esto se va a hacer en Buenos Aires, en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada,
va el intendente a firmar el convenio y seguramente lo va a hacer con el subsecretario o el secretario de Vivienda de la Nación, sí, o con la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, que se llama Marina Klemenciewicz, y bueno, y justamente por tratarse de un monto tan importante, seguramente vamos a estar acompañando también. Bueno, el intendente dijo con respecto a este tema que se necesita traer mano de obra de afuera, porque por suerte la que está acá ya está toda ocupada trabajando y se va a necesitar mucha mano de obra de afuera también. Y sí, porque vos fíjate que, como yo te decía, esta es la segunda intervención desde el gobierno nacional que baja tantos recursos a Tandil, y la primera fueron 74 millones de pesos para la movediza, donde se van a intervenir más de 40 manzanas, y bueno, como vos decís, ahí se va a ocupar mucha mano de obra, y ahora con esta otra etapa, 148 millones de pesos para tantas otras manzanas y el mismo trabajo, porque es gas, agua, cloacas, o sea que es más o menos lo mismo. Por eso, y encima, bueno, estos días también el secretario de Obras Públicas anunció también una fuerte inversión en pavimentación y repavimentación para muchas calles de la ciudad de Tandil, también con recursos nacionales, ¿no? Bien, bueno, entonces te vamos a tener de nuevo la semana que viene para que nos cuentes esta firma, ¿no? Convenio del día lunes. Gracias, Claudio, por No, estar al con contrario, nosotros. gracias a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.